Dios tiene un plan para tu vida. O sea, fuiste creado y existes para dos cosas. Para tener una comunión con Dios viva, real, que te llene el corazón, que te llene el alma, que te llene la vida, que te dé gozo, que te dé paz y que le dé un propósito y un sentido a tu vida, ¿sí? Entonces, naciste para eso, para encontrarte con Dios, para decirle, sí, Señor, entra a mi corazón y sé tú el Señor de mi vida y empieza a transformar todo. Y también para ser un instrumento de valía, valioso, con propósito, con sentido en la obra de Dios, ¿sí? Y a través de estos ejemplos que vamos a poner el día de hoy, tú vas a descubrir que no había diferencia entre las personas que Dios eligió para ser instrumentos, para tener el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y no solamente el personal, sino el grupal. O sea, fíjate, Dios pensó en hacer la voluntad del Padre y la hizo, pero también pensó en que su decisión iba a afectar a todos los que le rodearon, a todos los que creyeron, a todos los que le siguieron. Entonces pensó en Dios, pensó en Él, pero pensó en todos, ¿sí? Entonces esa es la manera como tenemos que verlo nosotros, tener una comunión con Dios, tener un compañerismo con Dios, ver tu vida transformada, bendecida, multiplicada en todos los sentidos, pero también ver que tu vida puede afectar positivamente a los que están cerca de ti. A mí fue tan evidente que mi papá se convierte y obviamente mi mamá le sigue y luego nosotros, ¿no? O sea, imagínate vivir durante 20 años con un alcohólico, ¿verdad? Y de repente empezar a ver cosas que cambiaban, que transformaban, verlo un día hincado así en el suelo, con sus manos tratando de mi mamá, se espantó, ¿no? O sea, porque no estaba ebrio, porque no estaba mal o pleiteando o esa adicción que tenía al tabaco, ¿no? Amanecía y fumaba, anochecía y fumaba, si no, no se dormía, ¿no? Entonces imagínate, mamá pobrecita, respirando el tabaco que, la chimenea esta, ¿verdad?, que mi papá generaba, y ese día no, lo ve así, suplicando de rodillas, y obviamente fue tan impactante que, claro, el beneficio, la bendición era para mi padre, pero ese beneficio y esa bendición nos rodeó a todos, nos alcanzó a todos. Eso se trata tu vida, de que tú tengas una comunión con Dios y así derrames bendición a los que te rodean. Que tu vida sea de aliento, que tu vida, una vez, fíjate, de una manera media, no tan amigable o no tan benévola, me dice, pues tú estás compartiendo el testimonio de tu papá. Digo, no. O sea, después de que yo vi el cambio en él, esto me convenció a mí para entonces tomar la decisión también de recibir a Cristo. Y yo experimenté mis cambios, ¿verdad? Claro, tal vez no fueron tan dramáticos porque ya se los dije, yo nunca fui alcohólico, nunca fui drogadicto, ¿verdad? Sí empezaba a ser fumador, la verdad es que sí empezaba con eso, pero vamos, como que no había tantas todavía consecuencias que fueran tan evidentes que estaba ya destruyendo mi vida. La forma en que yo destruí mi vida fue odiando, siendo agresivo. Así no me pueden decir mi alma porque en cualquier momento estallaba la pólvora, ¿no? Entonces, sí, de esa manera Dios me empezó a apaciguar mi carácter, mi temperamento, hasta el día de hoy, ¿eh? Dios no ha detenido ese proceso. Todos los días Dios, y sabes que también he visto que cuando yo apuesto al carácter de Dios, se multiplica la bendición, se multiplica su presencia en mi vida. Y una de las cosas también que suceden es que tengo mucha paz, ¿sí? Yo veo como Dios es el que hace la justicia, ya no tengo que yo ir a reclamar, ¿no? A reclamar que se haga justicia, Dios hace la justicia. Ok, bueno, entonces Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos de Dios para traer consuelo. Vamos a entender qué es esto. ¿Me das otro clic, por favor, amigo? Desde el momento de nuestra conversación, más bien sería conversión. Aquí está mal, conversión. Claro, una conversación, vamos ahora, es que déjala componerla, ¿no? La conversión porque conversaste con Cristo. Porque le dijiste, sí, Señor, soy un pecador, sí, Señor, estoy mal, sí, Señor, el pecado me ha destruido y hay consecuencias y no tiene sentido mi vida. Entonces sí conversaste con Dios. Le dijiste, entra a mi corazón y perdona mis pecados. Entonces, después esa conversión se dio a través de una conversación, de una oración personal que salió de tu alma para que se dijeras a Dios. Seguro alguien te ayudó, a mí también, pero finalmente Dios no escuchó al otro, te escuchó a ti. Si tú se lo decías de manera honesta y clara a Dios, ¿verdad? Ok, entonces,
Y a través de toda nuestra peregrinación, nuestro caminar en esta vida cristiana nueva que tenemos, Dios pone agentes o pone instrumentos o pone personas o hay protagonistas importantes en nuestra vida, ¿verdad? Para que nos ministren consolación. Vamos a entender qué es esto. El consuelo espiritual, ¿sí? El consuelo hecho a través de un instrumento de Dios para tu vida. Vamos a darle otro clic. Consuelo, ¿qué es el consuelo? Viene de consolar, ¿verdad? Descanso, alivio. ¿Qué es pena? Aquí en México tergiversamos esa palabra. Pena no significa vergüenza, significa dolor. Nada más que nosotros le decimos, es que me da pena. No, no, te da vergüenza. Entonces estás equivocando el concepto. Pena significa dolor. Entonces es el descanso y el alivio del dolor, molestia o fatiga que aflige y oprime tu ánimo. ¿Sí? Cuando no tienes ánimo, no te quieres ni levantar, o vas a trabajar y vas así como mecánico, como harto, como fastidiado de la vida, ¿no? O estás con la persona en tu vida y estás así como que, así todo es agrio, todo es pesado, todo es amargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás así, afligido, oprimido, tu ánimo está decaído, ¿de acuerdo? ¿Qué sinónimos podemos hablar acerca del consuelo? Bueno, es alivio, consolación, desahogo, aliento, ánimo y aplacamiento o tranquilízate. Decía mi abuela, aplácate. No, sí tenía más o menos sentido, es tranquilízate. Sí, toma las cosas con calma, la vida es paso a paso. Hay quienes quieren avanzar 10 diferentes pasos. Digo, yo nunca lo he podido hacer así, ¿eh? Yo voy paso a paso, ¿no? Dios también dice línea por línea, renglón por renglón en tu vida, hasta que todo esté en orden, ¿verdad? Vámonos, hoy va a ser muy práctico y objetivo este estudio. Con Dios, acuérdate, el consuelo es reemplazar, es aminorar el dolor, la fatiga, la aflicción que la vida o algo te está causando. Pero vamos a entender algo bien claro. Dijimos que los creyentes Peter Pan, los que no quieren madurar, los que tienen este síndrome, ¿verdad? Siempre dicen, la vida fue vil conmigo, la vida me debe algo, y de ahí no lo sacas, ¿verdad? O sea, dice, oye, pero muévete ya, toma decisiones. No, la vida fue injusta, qué dolor, qué herida, y ahora sí que de ahí surgieron muchas canciones mexicanas, ay, canta y no llores, ¿verdad? Casi, ¿verdad? O sea, sufres toda la vida, y pobrecito de ti, nunca vas a hacer nada. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Te creíste la tragedia y entonces le diste más peso a tu dolor que a lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Sí? Y entonces a todo el mundo le reclamas, a todo el mundo le exiges. O sea, es una verdadera criatura, ¿no? Pero inmadura. O sea, haz de cuenta, como estos niños, ¿no? Estos niños grandototes que siguen siendo niños, ¿no? Que tienen 40 años. Esos niños, ¿no? Imagínate, qué tragedia, ¿sí? Bueno, no. La efectividad del consuelo de Dios, quiero que esto quede claro, es que llega el consuelo y te sana. Llega el consuelo y te transforma. Llega el consuelo y te da fuerza. Y te da ánimo. Y tomas decisiones hacia adelante con fe. Tomándote de la mano de Dios y dices, Dios, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero das un paso en el buen sentido de arrojo, en el sentido correcto, hacia adelante. Porque Dios va delante de ti, Dios va cuidando tu espalda. Y dices, adelante, Señor, lo voy a hacer. Porque estás seguro, porque estás confiado, porque estás viendo la presencia de Dios en tu vida. Y dices, Señor, si tú vas conmigo, como le dijo Moisés, ¿verdad? Si tú vas conmigo, voy. Pero yo solo no voy, Padre. O sea, ¿yo qué puedo hacer con esta multitud de gente que traigo a mis espaldas? Me van a matar un día. Y es verdad. Un día casi lo matan. Dice, pero si tú no vas conmigo, mejor que ahí que se queden, ¿eh? Pero si tú me acompañas, vamos a donde quieras. A donde tú nos lleves. En tu cuidado, en tu amor, en tu poder, en tu voluntad. Esa es la diferencia. Y entonces el consuelo te sana. El consuelo te da fuerza. El consuelo te da valentía, valor para enfrentar todas las cosas en tu vida. Porque muchas veces o fueron frustraciones o fueron, déjame decirlo así, cobardías nuestras. No, ya no, yo no. Y tú solo te descalificas, tú solo te derrotas. Cuando Dios dice, yo voy contigo, ¿sí? ¿Sabes qué hicieron el pueblo de Israel? Iban a cruzar, ya habían cruzado el Mar Rojo,
Dios les abrió el paso, pero cuando iban a cruzar el río Jordán, dijo, ahora va a ser diferente. Carguen el arca, échensela al hombro, sientan el peso del arca y den un paso hacia adelante. Y cuando todas las plantas de los sacerdotes estén dentro del agua, el río se va a abrir. Qué diferencia, ¿verdad? O sea, carguen, sientan ese peso y den pasos hacia adelante. Y yo voy delante de ustedes. O sea, tuvieron que dar un paso de fe. Tenían que mojarse a los pies todos. Sí, o sea, tenían que adentrarse y decir, oye, no estaremos locos. No, Dios está diciendo que des un paso. Porque Dios te va a abrir, hermano. Dios te va a abrir las cosas para que tú camines. Eso de eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Colosenses 4 del 10, a ver, por ahí, Carmelita. Los entrañables amigos de Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidles. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Vamos a hablar de este personaje, Pablo, y vamos a ver cómo a través de las personas que lo acompañaron, él se convirtió, en un sentido, en el protagonista de la gracia, pero dijo, pero no yo, o sea, claro, él, vamos a decirlo así, superó a todos. ¿En qué sentido? En que la gracia que él tenía, nadie la tenía. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Y no vas a pensar que causaba celo, dolor, no, cabeza solo hay una, y ojos hay dos, ¿verdad? Y boca hay una, ¿sí? Y oídos hay dos, o sea, cada quien tiene una función, porque esto es el cuerpo de Cristo. Por eso nos atrevemos a llamarnos célula, porque somos una porción de su cuerpo. Y como porción de su cuerpo, esta célula debe de crecer, debe de madurar, debe ser alimentada, y finalmente un día crecer, hasta que se multiplique. Ese es un principio, ¿verdad? Así de la vida. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Esto se ha aplicado en todos lados, y aquí no tiene por ser por qué la excepción, ¿verdad? O sea, tenemos que crecer y tenemos que multiplicarnos y dar frutos de gracia, frutos de salvación, ¿sí? En el caso de Pablo, aquí está una de las razones y causas. Fíjate, Pablo era una persona muy singular. Él tenía un doctorado, vamos a decirlo así, honorario, porque su maestro había sido un doctor de la ley, Gamaliel. Él tenía una posición privilegiada, tenía doble ciudadanía. Era judío de sangre y era ciudadano romano por derecho de nacimiento, ¿no? Es como los niños que se los llevan migrantes, ¿verdad? Más bien, los padres que van allá, nacen los hijos allá, pues ellos ya son gringos, ¿verdad? Nosotros somos mexicanitos nada más, pero los hijos de padres mexicanos, así es el caso de Pablo. De sangre judía, sus padres van hacia Tarso, ¿verdad? Tarso era una provincia romana, él nace allá y por nacimiento adquiere la ciudadanía romana, ¿verdad? Entonces, decir ciudadano romano es casi lo mismo que decir hoy ser ciudadano gringo, ser ciudadano alemán, ¿no? Las dos economías más fuertes del mundo, ¿no? Bueno, finalmente, él, aparte de tener estos privilegios, él era un pequeño empresario, porque su negocio era producir tiendas, pero no como las tiendas de Casa Martí, que son casitas de campaña, no. Como has visto los circos que llegan a Puebla, de ese tipo de carpas, así de ese tamaño, de ese nivel. Por lo menos para de 100 a 500 personas es mucho, muchísimo, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, pero también por otro lado, él era fariseo, es decir, él era este tipo de secta religiosa, ultra conservadora, también era un ultra, vamos a decirlo así. Otra característica de Pablo es que él nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y dijo, yo no quisiera, o sea, es mejor que se casen, a todo mundo le dijo, mejor cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Él entendió, porque esto que yo tengo es un don. Ese don es un don que se llama don de continencia. O sea, es el niño, no en el sentido, decía, hay que ser niños para la malicia, ¿verdad? Pero hay que ser valientes para la obra de Dios. Entonces, en ese sentido, él era como un niño que no estaba inquieto en ese aspecto. Él pudo tener continencia todo, porque Dios así lo quería, ¿sí? Y decía, pero si se quieren casar, adelante, siempre y cuando sea el Señor, dice Pablo, ¿eh?
Si alguien se quiere casar, adelante, yo lo caso, pero que sea en la bendición y en la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, bueno, entonces estas eran las características de este hombre. Finalmente, se rodea de colaboradores. Esta palabra está muy de moda hoy en las empresas. Antes nos decían obreros y trabajadores, ¿no? No, ya le cambiaron. Obreros sí era manual, trabajador sí era intelectual. Ya le cambiaron, o sea, ese chip. Ahora eres colaborador. ¿Ya? No te pongas en mi contra, porque si yo soy la patronal y tú eres el trabajador, pues nos vamos a odiar, siempre en oposición, siempre, en fin, no. Pero si tú eres mi colaborador, ¿verdad? Entonces eres parte de la organización. Sí, mis beneficios son tus beneficios. Claro, están escondiendo el ganar, así nada más, pero bueno, no voy a meter en filosofía empresarial. Finalmente, yo voy al origen verdadero. Verdaderos colaboradores. ¿De qué? De Dios y de su obra. ¿Sí? Dios te ha invitado a que seas colaborador de Dios y de su obra. ¿Sí? Y vamos a ver cómo este equipo de trabajo, este grupo, sin duda, fue clave para que Pablo alcanzara la gracia y se multiplicara el don que él tenía en todos. Ahorita lo vas a ver, lo vamos a comprobar. Ese don que él tenía se multiplicó al menos de manera impactante en 2 personas. Ahorita lo vas a ver. Vamos. 1. Ananías fue un agente de consolación, o un protagonista. Puedes decirle agente, protagonista o instrumento, como tú quieras, ¿sí? Ananías fue un agente de consolación para Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Su relato lo encontramos, ahorita lo vamos a leer, en Hechos 9, del 10 al 19, ahorita lo vamos a leer. Ananías, él fue el instrumento o agente para orar por Saulo en Damasco. Fíjate, ¿quién fue el que a mí me ayudó a orar la primera vez que entendí que necesitaba Cristo? Paco, mi maestro, empezaban con los dos, Pablo y Paco, ¿no? Paco, mi maestro, me dijo, oye, vamos a hacer una oración. Digo, yo sé orar, nunca he orado así como tú dices. No te preocupes, yo te ayudo. Yo pongo las palabras en tu boca, nada más te pido que tú seas honesto, y si tú eres honesto, Dios no me va a escuchar a mí, te va a escuchar a ti. De eso se trata, ¿ok? ¿Me sigues? Oye, lo tengo que decir en voz alta. No lo digas en voz alta. Concéntrate en silencio, ¿verdad? Así es como vas a hacer, Dios te va a escuchar. Entonces, en este caso, Ananías, ¿verdad? Aquí está su nombre, Ananías, fue el ministro con el cual Saulo hizo pública su confesión de fe. O sea, Dios le dice a Ananías, ahorita lo vamos a entender, Ananías, mira, va a venir un hombre, esto, lo otro, santo y seña, y ora por él. Y yo voy a poner en tu oración, va a ser una oración especial que le va a devolver la sanidad a Pablo, ¿sí? Y luego dice, como resultado de su oración, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y también recibió la vista que había perdido. Recibió muchas cosas, ahorita lo vas a ver. Ananías lo confirmó en la fe cristiana, sometiéndolo al bautismo. Ya son 3, ¿sí? Siendo el instrumento que ofició esta ordenanza. Vamos a dar otro clic, ahí está la palabra. A ver, Tere, por favor. Hechos 9, del 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Te das cuenta? Ananías hizo 3 cosas a favor de Pablo. Fue un instrumento que Dios utiliza para decir, oye, no tengas miedo. Sí, este hombre era el azote, era el que más daño nos hacía, pero yo ya me presenté delante de él. O sea, yo ya alumbré su entendimiento y ha pasado de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás a mi reino. O sea, dice, no tengas miedo. Entonces, ¿qué hace Ananías? Su oración implica 3 cosas. Primero que nada, él queda cegado por la gloria de Dios, ¿verdad? Escucha, Cristo dialoga con él. Quiero que entiendas algo. Quien se le presenta es Cristo en persona. Cristo resucitado, Cristo Señor, Cristo Salvador en persona. Y le explica que lo que está haciendo es una locura, que todo el tiempo se ha destruido, que cada vez que él ha pecado, ¿sí? Es como dar patadas a una púa que le está sangrando como si fueran las ancas de un caballo, ¿verdad? Que deje de hacerlo porque el que más destruye es él. Y entonces finalmente él se rinde, se humilla, reconoce el señorío de Cristo, dice, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Mesías. Pero está la gloria de Cristo que queda ciego. Y entonces lo llevan así con dificultad, finalmente todos ven la luz, pero no ven más que eso. Pablo ve a Cristo, habla con Cristo, recibe instrucciones de Cristo, ¿sí? Esto se llama en griego epifanía, o sea, Cristo delante de él en persona, ¿sí? O sea, todos los apóstoles vieron a Cristo como maestro, vieron a Cristo haciendo milagros, vieron a Cristo resucitar a Lázaro, vieron a Cristo cuando iba llevando la cruz al Calvario, lo bajan de la cruz muerto, lo llevan al sepulcro y todos los apóstoles ven a Cristo resucitado. Esos son apóstoles. Que nadie te venga a engañar diciendo que es apóstol porque está loco. Grábate bien esto. El que diga que es apóstol hoy está loco. ¿Por qué? Porque apóstoles son 12 más 1. Y aquí Pablo lo dice, y yo no tendría por qué ser apóstol. Yo soy, y como lo dice de una manera increíble, yo soy el abortivo. O sea, el que nunca debe haber nacido. Sin embargo, Dios me trajo a este mundo para ser su apóstol y ministro de su evangelio. Entonces son 12 más 1, nadie más. ¿Y por qué soy? ¿Y Judas qué? Acuérdate que Judas fue sustituido por Matías. Y Matías vio todo lo que te dije. ¿De acuerdo? Esa es la condición para ser apóstol. Bueno, entonces, finalmente, este discípulo llamado Ananías se convierte en instrumento de Dios para orar por él. Y en el momento que está orando, se le abren los ojos. Primero, oración que pide la sanidad para Pablo, y Dios escucha esa oración y lo sana, le abre los ojos. Segunda, le pide, Señor, por favor, que este hombre, si tú dices que es tu instrumento, bendícelo y llénalo del Espíritu Santo, y Dios lo llena del Espíritu Santo. Y después, Ananías mismo le dice, ok, entonces, ¿confiesas que Cristo es tu Señor y Salvador? Sí, ven, vamos a las aguas, y lo bautiza. O sea, es tan claro, no que el bautizo le diera la salvación ya había tenido un encuentro con Cristo, ya lo había reconocido como Señor y Salvador, como aquel que había lavado y perdonado todos sus pecados. Simplemente era la confirmación pública, hubiesen 3, 4 o 20 personas en ese lugar, pues yo era judío, yo era fariseo, pero hoy soy ministro de Jesucristo, hoy soy hijo de Jesucristo, hoy soy apóstol de Jesucristo, y da testimonio público. Y entonces quien celebra su bautizo es Ananías, ¿de acuerdo? Pero luego Ananías, aquí hay otra cuarta cosa, testifica a favor de él. Este hombre es otro. El Señor
en mí. Así se trata, de eso se trata. Ok, bien. Bien, vamos aquí a aprovechar. Dios nunca te va a abandonar. Cuando tú dices voy contigo, Dios no te abandona. Dios va a acompañarte de muchas maneras. Te va a acompañar con su gracia, te va a acompañar con su amor, te va a acompañar con su cuidado, pero te va a acompañar con instrumentos, con personas que te van a ayudar, ¿sí? A mí me ayudó mucho, primero mi padre, y luego me ayudó la persona que me habló de Jesucristo. Y luego mis propios condiscípulos, te voy a decir una cosa, hoy hay alguien, no voy a decir su nombre, tiene un excelente testimonio, ha alcanzado muchas bendiciones, pero un día escuché que dijo, estábamos orando todos, y se atreve a decir lo siguiente: Dios, estoy mal, muy mal. Ya no sé en qué momento me alejé de ti, pero estoy mal. Ayúdame, Dios, ya no puedo más. Y esto lo hizo en esta oración que solemos hacer, ¿verdad? Estas reuniones de oración que hacemos, se atrevió a decir esto. Y yo estoy seguro que por eso que le dijo a Dios, no se fue, no se perdió, no se extravió. Y tan es así que hoy, de mis condiscípulos, hay dos que yo respeto mucho, uno de ellos es él, ¿sí? Pero se atrevió a decir, no puedo más, estoy mal. O sea, tú estás en mi corazón, pero estoy destruyendo mi vida. Lo dijo así. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo es ser simplemente honesto con Dios? Y Dios te tiende la mano y te acompaña y te saca adelante, estés donde estés, haya pasado lo que haya pasado. Nada más necesita que seas honesto para Dios darte la gracia y el perdón. Y adelante. ¿Sabes por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios hizo de ti. Es para siempre. Él lo firmó con su sangre. Es irrevocable. ¿Sí? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. ¿Verdad? ¿Qué bendición, ¿no? Nunca, si yo me acerco, nunca seré rechazado por Dios. Simplemente tengo que tener la actitud de volver a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, ¿cómo te necesito? En todo y para todo. Voy a pedirte que saques mi vida adelante. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces, Dios nunca nos va a abandonar. Jamás. Fíjate, hace unos días, digo, esto parece una anécdota, pero me tocó el corazón. Veníamos de los tacos, ¿no? Veníamos de regreso a la casa, eran como las 10 de la noche, y vemos una pequeña mascotita, así como las mías. Y dije, mira, soy un chihuahua. Entonces me doy la vuelta y dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, no sé por qué son así las mujeres, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Me dice. ¿Qué vas a hacer? Espérate, déjame ver qué está pasando, ¿no? Entonces ya me regreso y digo, y se para así, como, digo, no me toques el corazón, porque ahorita. Entonces casi mi esposa me agarra la mano y dice, no, te vas a meter en problema con las otras, porque tengo 3. Dice, tienes ese acto de bondad, ¿verdad? Y entonces me hace porque mi esposa me hace muchas preguntas a veces. Me dice, ¿por qué lo hacen? Digo, hijita, ¿quieres que te diga la verdad? Pues por miserables, porque otra cosa fueron y la aventaron ahí por el palito, ¿verdad? Y estaba así todo temeroso, tembloroso, viendo en qué momento o alguien lo atropelló, o alguien le daba la mano, pero no me dejaron ahí. Bueno, ok. O sea, no vayan a pensar, no, mejor ya no lo demás, ok. Entonces, pero Dios nunca nos va a abandonar, ¿ok? Vámonos, el que sigue. Bernabé, este es un tipazo. Ahorita te vas a dar cuenta quién es este hombre. Bernabé fue un agente de consolación para Pablo, un protagonista en su vida. Era un hombre singular. Es más, sí sabes, ¿no? Cuando alguien estudia todos los créditos del doctorado, pero nunca se titula, es un ¿qué? Doctorante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así como el licenciado que nunca se titula es un ¿qué? Pasante. Bueno, pues Bernabé es un doctorante, o vamos a decirlo así, es casi un apóstol. No lo es, aunque todo el mundo quería que sí fuera. Pero acuérdate, también otra cosa que te quede bien claro. El que da el nombre del apóstol no soy tú, ni soy yo, ni es Juan, ni es Pedro. Sí, el que da el título es Cristo. Nadie se puede autonombrar. Y entonces, aunque toda esa generación casi le decía, Señor, piensa en este hombre,
Dios se reservó. Pero fue ahorita te vas a dar cuenta, fue un instrumento impresionante en todos los sentidos. Fue un hombre, vamos a decirlo así, si fuera una máquina sería multifuncional. No es una máquina, es por decirlo de una manera, ¿sí? Hizo muchísimas cosas que ayudó a toda esa generación de creyentes. Vamos a ver. Acompañó a Pablo a Jerusalén, es decir, se convierte en su mentor y compañero en los viajes misioneros. Y lo introdujo a los apóstoles. Fíjate, Pablo pasa 2 años creciendo, madurando, ministrando, y es hasta dentro de 2 años después que se lo presentan a Pedro, a Pablo y a Jacobo, los que eran columna, ¿verdad? Dicen, mira de quien teníamos miedo, mira de quien escuchábamos, mira de quien nos llevaba a la cárcel. Huíamos, exacto. De quien teníamos miedo, mira, aquí está. Bernabé lo presenta. Dice, y ha dado testimonio, y yo he escuchado su predicación, y he visto cómo esclarece y defiende el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo presenta y da un buen testimonio acerca de él. En un segundo viaje a Jerusalén, Bernabé acompañó nuevamente a Pablo. O sea, sí siempre es recomendable que cuando salgas a predicar o a hacer un ministerio vayas 2, ¿verdad? Vayan 2. De hecho, ¿te acuerdas? Llama a 70 y de cómo en cuanto los manda, de 2 en 2. ¿Sí? De hecho, el patrullaje mínimo, ¿verdad? En cualquier cuerpo de seguridad, ya sea policía, ya sea ejército, al menos son 2. Cúbreme, ¿verdad? El FBI, la policía de todos los países del mundo, van 2. De hecho, se dicen pareja, ¿verdad? Se protege le cubre el uno al otro. Pues exactamente así, vamos a decirlo así. Bernabé era el pareja que protegía las espaldas de Pablo. Fíjate, uno oraba y el otro predicaba. Uno testificaba y el otro, en fin, se protegían mutuamente para cubrir y para hacer la obra del Señor, ¿verdad? Fíjate, es su hermano entrañable, este hombre, ¿sí? Y en un tercer viaje a Jerusalén, con motivo del concilio de Jerusalén, ahí estaba Bernabé apoyando a Pablo. Es decir, él todo el tiempo testifica a favor de Pablo, porque este hombre se jugó la vida hablando el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer lo que sigue. Ahí está todo. Bien, ayúdame, Mariana. Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Te explico todo esto. Acuérdate, el Señor le cambió el nombre a todos. A Simón le puso Pedro, ¿sí? En fin, a Saulo le puso Pablo. A José le puso Bernabé. O sea, era la característica más clara de su personalidad, que traducido es hijo de consolación. Levita, o sea, era un hijo descendiente de la tribu de Leví. O sea, su tatara abuelo era Aarón, ¿sí? Natural de Chipre. Acuérdate, hay una diáspora antes de que Jesucristo suba a la cruz. Varias veces, hay varias diásporas. Y entonces los judíos van a Antioquía, van a Roma y van a Chipre. Entonces, él era el resultado de esas diásporas que había habido. La primera diáspora es la que sucede en el 486 a.C., cuando Nabucodonosor dispersa a todos, ¿verdad? Y así luego hubo varias diásporas. Entonces era el resultado de una diáspora, ¿ok? Pero entonces, ¿qué crees? Que este hombre, Chipre, si era de Chipre, no lo dice, pero lo infiero con toda seguridad, era comerciante. Así te lo digo, era comerciante y próspero. ¿Y sabes por qué eran prósperos comerciantes? Porque lo que vendían era púrpura. ¿Qué es la púrpura? Una tela finísima que se teñía en un molusco que se exprimía, salía la sangre y esa sangre se volvía tinte natural, de color rojo escarlata. Entonces se teñía la ropa y era de un valor incalculable, era para los senadores o para el César. Esas estolas rojas que usaba César y los senadores, eso es la púrpura.
Entonces este hombre era riquísimo. Pero dentro de su riqueza, ¿sabes qué se atreve a hacer? Vende una de sus locales, ¿sí? O sea, vende alguno de sus casitas, un terreno, lo que sea, y dice, ¿quién no tiene para comer hoy, perdón? Y entonces agarra y le dice a Pedro, aquí está el precio de mi heredad, para que todos coman. ¿Qué te parece? Dicen que el amor verdadero, unos dicen, mi amor es, te voy a decir la verdad, va a sonar así medio chusco, pero bueno, unos dicen que el amor es al arte, unos dicen que el amor es a las mujeres, pero otros dicen, no, mi verdadero amor está en mi cartera. ¿Verdad? O sea, ahí cada quien se va definiendo cuál es su verdadero amor, ¿no? Bueno, fue chiste, de mal gusto tal vez. Bien, entonces este hombre, ¿qué crees? Dijo, aquí está. Y gracias a él, en ese momento difícil, todos tuvieron lo suficiente. Esto ya lo había mencionado. Un día un tipejo lee esto, lo tergiversa y dijo, comunismo. Está loco. Está loco, ¿sí me entiendes? O sea, es copiarle a Dios lo santo, lo puro y lo eterno y acorrientarlo, déjame decir, abaratarlo y acorrientarlo a este mundo miserable. Dijo, comunismo. Bueno, ya, no me meto en lío. Ese hombre escribió un libro que cita 1000 veces la Biblia. Pero grábate esto, la cita mal. Es una tergiversación miserable. Te doy el santo y seña, se llama Carlos Marx, ¿sale? Pero leyó esto. Y de ahí alucinó. ¿Ok? Vale, pues. Ok, vámonos. Vamos a ver qué hizo más. ¿Qué otra cosa hizo por acá? Ale. ¿Hechos qué? Hechos 9, 26, 28. Mas Pedro le levantó diciendo, En el 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces Bernabé testifica a favor de Pablo delante de los apóstoles. Y cómo él narra, ¿sí? O sea, fíjate, que yo cuando transmito el testimonio de mi papá, es porque fue impresionante. Entonces, Bernabé hace lo mismo. O sea, su testimonio es este. O sea, haz de cuenta, Bernabé predicaba a través del testimonio de Pablo. ¿Sí me entiendes? O sea, esto no está mal. ¿Por qué? Porque Bernabé había sido candidato a apóstol, pero nunca fue apóstol. Y Pablo sí, por la gracia de Dios. O sea, si hubiese sido méritos, los méritos se los llevaba José o Bernabé, es el mismo. Pero Dios dijo, no, quiero que sea este. O sea, el último de los últimos, el no calificado, el menos apropiado, ese que todo el mundo dice es un perseguidor asesino, ese lo voy a elegir yo. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y entonces cuando Pablo se da cuenta de la inmensidad del amor, misericordia y gracia, dice, yo soy apóstol, pero a mí me van a decir el abortivo. Él mismo dice que le llamen así. El que no debe haber nacido como apóstol. ¿Qué te parece? ¿Ah? Increíble. Entonces, Bernabé se gozaba tanto en este testimonio que lo decía y lo repetía como si fuera su propia historia. Se puede decir que Bernabé es como un hermano de sangre de Pablo. O sea, es como Juan y Jesucristo, ¿te acuerdas? Oye, dicen que este bautiza más que tú. ¿Me vienes a tratar de dárselo? El esposo es el que tiene a la esposa. Pero el amigo del esposo, cuando escucha la voz del esposo, se goza grandemente. ¿Verdad? O sea, que diciendo, yo no soy
Yo vine a preparar el camino del Señor, pero yo mismo lo dije. Después de mí viene uno que es superior a mí, del cual yo no soy digno de desatarle la correa de sus calzados, ni siquiera para ser su siervo. Él es mayor que todos, ¿verdad? Entonces, así Bernabé se gozaba. Él fue el postulante, pero al que eligieron fue a Pablo, ¿ok? Y entonces él hacía una mancuerna con él impresionante. Testificaba y testificaba a favor de este hombre. Adelante, vamos. ¿Quién va? Por acá. Yo. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hechos 11, del 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en él en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efectivo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces imagínate, viene una situación nuevamente caótica, de escasez, de hambre. Entonces, oye, pues ¿quién es el más confiable? Pues el que nos perseguía y hoy se ha jugado la vida por este camino, este servicio, el nombre de Cristo, y el que no tiene ningún problema en traer en sus manos un millón, vamos a decirlo así, estoy al tipo de cambio de hoy, traer $1 millón de pesos en las manos, y así como lo recibe, lo va a dar allá. No va a hacer su miseria de tomar lo que no es de él, ¿verdad? Porque es un hombre generoso. Él nos ha comprobado su fidelidad y su probidad. Entonces, mándalo a él. Es un hombre de buen, es un hombre confiable. Por decir una cantidad de dinero, ¿no? Puede haber sido 100,000 o puede ser 1,000,000, no lo sé. Sí, finalmente le ponen esto en sus manos, ve, y darlo para que los de allá salgan adelante de su necesidad. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, todos los... no, mejor me callo. ¿No? Ya mejor de política, no, porque ¿para qué? Luego me meto y cómo salgo, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, sí, era un hombre sumamente confiable. Su testimonio lo avalaba, lo certificaba. Su honradez y la limpieza de sus manos. ¿Ok? Vámonos, el que sigue. Y el último. Sí. Dice, Hechos 15, 2, 4. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, o siendo no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refirieron todas las cosas Dios había hecho con ellos. Y entonces imagínate, acuérdate, originalmente los que se convertían solamente eran judíos, pero de esos no se convirtieron más de unos 5,000. Y después de esos 5,000 que se convirtieron, claro, de esos 5,000 se formaron columnas. ¿Quiénes son? Apóstoles. Y de esos 12 apóstoles había 3 que eran pilares. Uno se llamaba Pedro, otro se llamaba Juan y otro se llamaba Jacobo. Eran las columnas y de ahí los que seguían, los demás apóstoles. Y luego, después de ellos, había 70 discípulos o ancianos. Bernabé era parte de ese círculo, ¿verdad? Unos eran diáconos, unos eran maestros, unos eran etcétera. Había diversos ministerios dentro de ellos. Pero este hombre, si te das cuenta cómo es clave, es un protagonista en todos los sentidos. Lo mismo daba, que lo mismo apoyaba, que lo mismo acompañaba a Pablo para testificar a favor de él, para incluso utilizar el mismo testimonio de Pablo y dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, de esos 5,000, 10,000 tal vez judíos que se convierten, empieza a haber una dureza tal que los judíos
fariseos los odian. Hasta el día de hoy. No aceptan que Jesucristo es el Mesías. Y entonces empiezan a atacarlos y dice, pues haz lo que tengas que hacer, pero siléncialos. Así son, ¿eh? ¿Okay? Así como lo hicieron con Cristo, así lo hicieron con muchos de ellos. Con Esteban, con Jacobo, el hermano de Juan. Con Juan, no, el Bautista también no. También, o sea, tremendos, ¿sí? Y entonces imagínate, Pablo, fariseo, y Bernabé o José, levita. Imagínate, o sea, de las más fanáticas, ortodoxas e intensas clases, de la clase, uno era de la clase sacerdotal judía y el otro era un religioso practicante extremo, un extremista fundamentalista, ¿sí? Por eso es que iba y atrapaba a los cristianos, los llevaba a la cárcel, a los azotes o a la muerte, ¿sí? Entonces imagínate que los gentiles se empiezan a convertir y a los judíos que se habían convertido les ofende. Oye, mándales que se circunciden y manda que guarden la ley. Y entonces Pablo y Bernabé dicen, están locos. Nosotros somos de sangre judía, de la más estricta religión y secta. ¿Y cuándo hemos podido cumplir la ley? Nunca. Y nuestra confianza no está en la ley, está en la gracia. Y Él es el que escribe, guiado por el Espíritu Santo. El fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, ya no por la ley, ya no por las obras, sino por la gracia y la justicia dada en Cristo Jesús, que nos salvó por amor, ¿verdad? Entonces, ellos argumentan, cuando se hace este concilio, dicen, oye, fariseo, o sea, guardar la ley, no me vengas a dar clases a mí, man. Dijo, estoy parafraseando, ¿verdad? Dijo Pablo, oye, guarda, ¿qué es la ley? Oye, yo soy levita, por favor. Y entonces diciendo, solamente se les pide a los incrédulos, a los paganos, a los, como dije, eran judíos y gentiles, a los gentiles que no hay que mandar que se circunciden ni que guarden la ley, solamente les voy a pedir que se guarden de tres cosas, que se guarden de fornicación, de sangre y de ahogado. Y todo estaba correlacionado, porque en los templos de Artemisa, Venus, Baco, Zeus, Júpiter y toda esta bola de cosas, ¿verdad? Eran tres cosas, los templos. Lo tengo que decir. Eran hoteles, eran restaurantes y eran prostíbulos. Y entonces les dice Pablo, guárdense de sangre. De eso que se sacrifica en el templo de Artemisa, no se lo coman. No practiquen este tipo de culto derramando sangre. Guárdense de ahogado, porque otra de las cosas era, les daban cuello a los animalitos, o los ahogaban en el agua, por asfixia. O sea, perdón, nunca he dicho esto, pero lo estoy diciendo, ¿verdad? Ese era el tipo de práctica, no es mío, ¿verdad? Ese era el tipo de práctica que se hacía en esos templos. Y después, los sacerdotes, entre comillas, de Júpiter, pues tenían su séquito de meretrices, lo estoy diciendo lo más elevado posible, que eran parte del culto. Es una perversión total. Por favor, más claro en el agua, ¿verdad? Y entonces dijo Pablo, no lo practiquen. Tengan cuidado. Eso es lo único que les pido, dijo Pablo, pero no guarden la ley. Resérvense de esto en el temor del Señor. ¿Vale? Quiero impresionar, fíjate, de esto todo lo que podemos, por eso mi estilo es más analítico, más que correr, llegar a la meta, no, yo soy analítico. Entonces, a veces es tan lento el proceso de aprendizaje, enseñanza y exposición, ¿verdad? Es impresionante esto, ¿eh? Ellos abogan a que no se les mande judaizar y simplemente se guarden de toda la inmundicia de los gentiles. ¿Ok? Vámonos. Sí, ayúdenme, porque me va secando la voz. ¿Quién va? Por favor.
Lucas fue un agente de consolación para Pablo. Escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos, el cual ofrece un registro itinerario del ministerio de Pablo. Lucas es el primer historiador y médico cristiano. En Colosenses 4:14, Pablo se refiere a él como Lucas, el médico amado. Su profesión la puso al servicio de la obra misionera. En los padecimientos físicos del apóstol, Lucas fue su consuelo. Imagínate, vamos a hablar de los dos hijos espirituales de Pablo. Uno se llama Lucas y el otro se llama Timoteo. ¿Sí? Increíblemente, Lucas no era judío al 100% y Timoteo era griego, o sea, de plano. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Como él era el apóstol de los gentiles, pues quienes más lo recibieron, este mensaje pues fueron estos dos. Y fíjate, cada uno de ellos tiene características únicas que no sabes cómo ayudaron para que se completara la Biblia, así como lo estás escuchando. Te digo, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y entonces, fíjate, un hijo, médico, o sea, era la profesión de más respeto que se tenía en la antigüedad. Los cónsules eran abogados, conocían el derecho romano, y los médicos eran las dos profesiones de más valía en la sociedad antigua. Entonces, Lucas era médico, pero también descubre un don que tiene: narrador, historiador, recopilador, ¿sí? Entonces, Lucas es el hijo espiritual de Pablo, que por supuesto pone a su servicio sus conocimientos médicos, porque Pablo tenía un grave problema. Tenía una infección en los ojos crónica, que nunca se le pudo quitar. Y entonces lo único que se le daban eran colirios y bálsamos para minorar este aguijón que tenía en su sangre, en su carne, perdón, ¿sí? Pero de lo cual era doloroso, era vergonzoso, y le suplicaba a Dios que se la quitase, pero dijo: bástate mi gracia. Cada vez que tú sientas este dolor, pide por la gracia y se te será dada, ¿verdad? Y gracia sobre gracia. Entonces, Lucas era ese médico que lo acompaña, era su médico de cabecera, que le hacía el colirio, que le da un poquito de reposo en esta infección crónica que tenía en los ojos, ¿ok? Pero también, fíjate nada más, Lucas se convierte en un evangelista. Él es el que escribe, obvio, el Evangelio según San Lucas, pero no como lo escribió Juan, Mateo o Marcos. Juan, apóstol. Mateo, apóstol. Marcos, discípulo de Pedro, otro apóstol. Ajá. Pero Lucas es alguien que apareció 34, 35 años después. ¿Cuál fue el método que él utiliza para escribir el Evangelio? Dos, que hasta el día de hoy se utilizan, hasta en el derecho actual. El testimonio narrado de viva voz del protagonista y el testimonio documental, escrito. El testimonio del cual él se guía es Mateo, Juan y Marcos, ¿sí? Pero la narrativa, cuando se está escribiendo, el que más habla del nacimiento y la anunciación de María y el ángel, es él. ¿Quién le dio tanto detalle? Por supuesto. Un periodista. Exacto, sí. El punto y coma lo va narrando, lo va escribiendo. Por eso, él narra como nadie cómo fue la anunciación del ángel Gabriel a María. Y entonces tiene ese valor evangelista. Pero fíjate, ¿sí sabes que Lucas, el Evangelio según San Lucas, tiene su segundo capítulo, segunda versión? ¿Ya te volviste loco, Moisés? No, la secuencia inmediata se llama Hecho de los Apóstoles. Y él escribe Hecho de los Apóstoles. De hecho, cuando van en la tempestad en el mar, van tres. Va Pablo, va él y va otro. ¿Sí? Y Lucas va escribiendo el diario, el itinerario del viaje. Y todo lo transcribe al detalle. O sea, Lucas era el hijo espiritual de Pablo, su médico de cabecera, y era el que pudo transmitir la doctrina
que faltaba, que pudo transcribir los hechos únicos e irrepetibles, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo desciende y salen flamas de su cabeza. Yo te pregunto, cuando tú te convertiste, ¿salió una flama de tu cabeza? No, ¿verdad? No te preocupes, solamente sucedió una vez en la vida, en un tiempo específico, en el día de Pentecostés, nada más, no hay de qué preocuparse, ¿sí? Aunque el Espíritu Santo, metafóricamente, sí es fuego. ¿Por qué? Porque nuestra maldad es el único que la puede desbaratar, destruir, regenerar. El Espíritu Santo es fuego, metafóricamente sí. ¿Sí? O sea, más que una flamita que salga de tu cabeza, que no tiene, o sea, eso fue un testimonio para esa generación, es el poder regenerador que tiene el Espíritu Santo en tu vida. ¿Ok? Entonces ya vimos ahí. Vámonos. A ver, vámonos. Colosenses 4:14. Os saluda a Lucas, el médico. No. El médico amado y demás. Ok, ¿por qué lo quise poner? Porque aquí está la otra cara de la moneda. O sea, los dos eran discípulos de Pablo. Uno, evangelista, compañero de viaje, ¿sí? Pero aquí hay uno que se llama Demas. Desafortunadamente Demas, fíjate, hay carta a Timoteo, hay carta a Tito, hay uno más por ahí, Filemón, ¿sí? Son sus discípulos, pero no hay carta a Demas. No hay carta a Demas. Y era de esa generación. ¿Cuál fue el problema de Demas? Aquí te lo voy a decir. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cómo ves? Exactamente. O sea, el que pudo haber sido una carta más de la Biblia, no hay tal. El que pudo haber sido como este compañero, no hay más. Nada más nos habla de su inicio, pero nos habla de un término catastrófico. ¿Cuál fue el error que cometió? Amó al mundo más que a Dios. Y se fue. Y lo deja a Pablo. Imagínate, oye, cuando llegue allá, no te preocupes, ahí está tu pasaje, ahí está la conexión, ahí va a estar la comida, ahí está el hospedaje para que sigas con tu viaje. ¿Cómo lo dejan? En el total desamparo. ¿Por qué? Porque ya se fue. Porque no tuvo compromiso. ¿Qué? ¿Con Pablo? ¿Contigo? ¿Conmigo? ¡No! Con Dios. Pero Dios suplió, como siempre lo hace. Pero es un triste testimonio. Lamentable. Es un testimonio de lo malo, no de lo bueno. ¿Ok? Vámonos. ¿El que sigue? ¿Quién va? Timoteo fue un agente de consolación para Pablo. Pablo fundaba obras y él las atendía. ¿Vale? Visitó la obra de Macedonia, Hechos 8:5. En Hechos 19:22 leemos y enviamos a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él, Pablo, se quedó por algún tiempo en Asia. Representó a Pablo en la iglesia de los Corintios, 1 de Corintios 4:17. A los filipenses les dijo el apóstol: espero en el Señor que enviaros pronto a Timoteo. Filipenses 2:19. A la iglesia de Tesalónica Pablo le declaró: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 3:2. Timoteo, en el corazón de Pablo, tenía un lugar especial. Le dirigió 2 epístolas. Fíjate, si alguien era especial,
le decía así, hijo mío. Así se refería a él, ¿sí? Y ¿sabes? Lucas era su mano derecha y Timoteo era su mano izquierda, porque era zurdo, a lo mejor sí, no, es decir, era ambidiestro, ¿verdad? Vamos a ver, estoy hablando en metáfora, ¿sí? O sea, uno era el que preserva y continúa al punto de escribir un evangelio y luego Hechos, la doctrina de manera impecable, y el otro es el instrumento operativo, ejecutor, ¿sí? El que, haz de cuenta, ya se levantó aquí, ahí te los encargo, mijo. O sea, así le decía, hijo, no mijo, hijo. Te encargas de edificarlos. Y que nadie tenga en menos tu juventud. Y hasta le dice, con las ancianas, velas como madres. A las jovencitas, cuidado, están preciosas, pero con pureza. ¿Sí? Así. Ten cuidado de ti mismo. Esfuérzate en la gracia, le dice, que es en Cristo Jesús. Preserva la doctrina. No se te vaya a ocurrir que vas a hacer cosas que no dice la palabra y hagas locuras como hoy es tan común. Sí, mantente puro, mantente fiel. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo estaba preso, fíjate, cuando está preso, escribe varias cartas. Una es la de los filipenses y la otra son las de Timoteo. Le está transmitiendo la herencia. Te vas a encargar de edificar esta iglesia y esta iglesia. Es su sucesor en un sentido operativo. La obra que él ya no puede hacer, la continúa Timoteo. Y era un jovencillo de 17 años. ¿Qué te parece? ¿Verdad? O sea, ¿sí te das cuenta cómo esta obra la hacemos todos? Uno puede ser mano derecha, otro mano izquierda, otro puede ser oído, otro puede ser boca, otro puede ser ojos, otros pueden ser pies. Porque, ¿cómo dice? ¿Ibas a decirla? No. Porque dichosos, porque dichosos son los pies que llevan el evangelio. ¿Verdad? O sea, que predican el evangelio, que van y vienen, que llevan la palabra. ¿Sí? Estos dos lo entendieron perfectamente. O sea, Pablo no hubiese sido Pablo con todo lo que logró, sino él se extendió con sus manos. La mano operativa y la mano de doctrina pura, que se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Sí? La obra la hacemos todos. No es exclusivo, oye, pues qué bueno que tú estés ahí, mano, que échale. No. Oye, no te excluyas, no seas demas, por favor. Perdón, se escucha muy feo, ¿eh? Pero pues dices, no, yo paso sin ver, ¿no? Por favor. Nadie te excluye, ¿eh? Nos excluimos cada quien. Cada quien, ¿sí? A ver, vámonos, a ver. Es intenso, ¿eh? Cuando hay que terminar, por eso yo prefiero irme más despacio. Rápido, lo vamos a leer rápido. Estanita. Ya lo leo. Vale, vámonos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y llegó a Efeso. Hechos 19:22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Siempre Timoteo, él predicaba, Timoteo los edificaba. Uno era el evangelista, el otro era el formador, el edificador de la iglesia. De hecho, así dice la palabra. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Uno es el que siembra, uno es el que ve el crecimiento y el otro es el que cosecha. Lo hacemos todos. Todos. Todos somos dignos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí?
A ver, vámonos, el que sigue. Rafa. Primero de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjate, era Pablo a quien enviaba a edificarlos, a discipularlos, a transmitirles el evangelio, a hacerlos crecer en la fe. Era su mano derecha operativa. ¿Sí? ¿El que sigue? ¿Quién va? Primera de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, Timoteo los confirmaba y Timoteo los exhortaba a continuar en el camino del Señor. ¿Sí? Vámonos, que siguen rápido, rápido. Gracias. Ok. De esto se trata este estudio. Liliana, ¿qué dice acá? Oración y ruego, Jesús, no te pido por fama, renombre o popularidad, pero sí te ruego que hagas de mí un instrumento, un medio de consolación para otros. Amén. Amén. ¿Qué te parece? Estás invitado. Estás en la lista. Estás incluido. Espero que tomes esta decisión. Okay. Anita, ¿quieres hablar? Sí, por favor. Señor, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, por lo que tú nos mostraste en este estudio, Señor. Tenemos que estar orando y rogando por todas nuestras necesidades, por nuestras debilidades y por todo lo que hay en el mundo, Señor, porque pues, el mundo es muy atractivo, Señor. Así nos los pinta el enemigo, Señor. Pues a veces nos dejamos llevar por él. Te pedimos muchísimo, Señor, que tú nos guardes todo el tiempo, pero que también nosotros tengamos esa disposición en nuestro corazón de seguirte, Señor, de ir con la corriente. Pues, Señor, tú síguenos guiando. Señor, tú trae a los que no pudieron venir o a los que han dejado de venir, Señor. Tú dales esa gran necesidad de ti, Padre, porque sin ti, pues no podemos, Señor. Solos con nuestras fuerzas vamos a quedarnos en el mundo. Señor, te pedimos que pues este día sea de mucha bendición, que nos lleves a estar reflexionando todo el tiempo en tu palabra, en tu amor, Señor, y que nos demos cuenta, Señor, que tú nunca nos vas a desechar. Te pedimos por Moy y Delia y por todos los que estamos aquí, Señor. Te agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, vamos a poner una melodía para terminar. ¿Cuál es la sugerencia de hoy?